En el boxeo existen peleadores que proyectan una sombra tan imponente que eclipsan por completo cualquier estrategia de su oponente. Su aura es tan dominante que sus rivales suben al ring sintiéndose derrotados, ya sea por su poderosa pegada o por sus indescifrables habilidades dentro del cuadrilátero. Pero hay momentos donde estos boxeadores caen derrotados y toda esa aura se desvanece. Luego, algo dentro de ellos se apaga y después de ese tropiezo nunca más vuelven a ser lo que alguna vez fueron. En este video te presentaré algunos casos de boxeadores que parecían invencibles y después de una derrota jamás brillaron de nuevo. Pero quédate hasta el final porque el último boxeador de esta lista no solo perdió su invicto, perdió su alma competitiva en un combate que debía ser una pelea de trámite y terminó siendo el fin de su carrera. Roy Jones Jr. Roy Jones Jr. fue un boxeador con un talento único en el deporte. Era tan superior al resto de boxeadores que se daba el lujo de jugar con sus rivales en medio del combate. Ponía las manos tras su espalda y bailaba frente a ellos, burlándose de la élite mundial del boxeo. El punto más alto de su carrera llegó cuando saltó desde el peso semipesado hasta los pesos pesados, para conquistar el campeonato mundial. Una hazaña que no se veía en el boxeo en más de 100 años, pero en la cima de su gloria tomó una decisión que hasta hoy debe lamentar. Jones decidió bajar de nuevo al peso semipesado para enfrentarse a Antonio Tarver, un esfuerzo físico que su cuerpo simplemente no resistió. Roy Jones no lució para nada como ese boxeador intocable que era en peleas pasadas. Ganó ese primer combate, pero dejó muchas dudas y rápidamente se pactó una revancha. Sus reflejos en esa pelea se veían mermados y su velocidad no era la misma. Tarver lo noqueó brutalmente y en ese instante su aura de peleador invencible se hizo pedazos. Roy Jones nunca pudo recuperarse de esa fatídica noche. Acumuló derrotas hasta que se retiró oficialmente en el 2018, marcando una de las caídas más tristes de la historia para un boxeador que parecía intocable. Deontay Wilder. Deontay Wilder, un boxeador con una de las pegadas más potentes en la historia del boxeo. En la división de los pesos pesados poseía un aura tan aterradora que no se veía desde la época de Mike Tyson. Wilder no era un boxeador muy técnico. Daba igual si ibas ganando todos los asaltos. Si esa mano derecha te tocaba, la pelea terminaría de inmediato. El bombardero de bronce era un monstruo al que nadie quería enfrentarse. Un boxeador que parecía tener el poder de apagarle las luces a cualquiera. Todo eso hasta que llegó el día de verse las caras con su más grande rival, Tyson Fury. Tras un primer empate legendario donde Wilder casi le arranca la cabeza a Fury, llegó la revancha en 2020. Wilder aseguraba que esa primera pelea se la habían robado, pero la revancha no terminaría nada bien para él. Tyson Fury le propinó una derrota por nocaut técnico, una derrota que hizo que el aura de monstruo de Wilder se hiciera pedazos. Después se pactó una tercera pelea, pero fue más de lo mismo. Tras esas dos caídas, Deontay Wilder nunca volvió a ser el mismo. Su confianza se quebró. Ese monstruo que paralizaba a sus rivales con la mirada ya no estaba más. Actualmente sigue siendo un peleador activo, pero muy lejos del boxeador aterrador que fue alguna vez. Sergey Kovalev. Muchos hoy en día recuerdan a Kovalev por aquel devastador knockout ante el Canelo Álvarez. Pero mucho antes de eso, el ruso era el terror absoluto de las 175 libras. Con un récord invicto de 30 victorias y 26 knockouts, Kovalev no solo ganaba, destruía a sus rivales. Su aura era la de un peleador frío y letal. Poseía un jab tan pesado que con él era capaz de dormir a sus rivales. Su reputación de monstruo se selló tras aquella tragedia en el 2011, donde uno de sus oponentes perdió la vida tras ser noqueado brutalmente por él. Kovalev era un depredador frío que parecía imbatible, hasta que en 2016 se cruzó con Andre Ward. En su primer enfrentamiento, Kovalev derribó a Ward con una derecha fulminante, pero lo que parecía ser una víctima más en su lista terminó siendo el principio del fin para él. Ward sobrevivió, ajustó su estrategia y le remató el invicto por una decisión cerradísima que Kovalev jamás aceptó. Esa obsesión con ese supuesto robo carcomió su mente, y para la revancha en 2017, el daño psicológico era evidente. Kovalev fue detenido en 8 asaltos. Después de esa derrota, el monstruo ruso se volvió vulnerable, acumulando derrotas dolorosas y dejando en el olvido a ese ejecutor frío que aterrorizaba el peso semipesado. Ahora vamos con el último boxeador de esta lista. Pero antes, si te está gustando el video, por favor no olvides dejar tu like y suscribirte para más videos como este. Continuamos. Naseem Hamed. Prince Naseem Hamed no era un boxeador cualquiera, era una superestrella del deporte.
Verlo pelear era presenciar un espectáculo de otro nivel. Con un talento sublime y un poder de pegada absurdo para un peso pluma, el Prince desafiaba todas las leyes del boxeo. Peleaba con las manos totalmente bajas, esquivando golpes por milímetros, mientras se burlaba y humillaba a sus oponentes. Era un ídolo absoluto en el Reino Unido, una superestrella intocable, que creía que nadie en la Tierra podría descifrar su estilo, hasta que llegó esa noche de abril del 2001. Hamed cometió el error fatal de subestimar a Marco Antonio Barrera, calificándolo como un rival fácil, que sucumbiría ante su estilo poco ortodoxo, pero Barrera no fue a jugar. El mexicano se negó a entrar en sus juegos psicológicos y castigó cada payasada de Hamed con una disciplina implacable. Esa noche el mundo vio cómo el Prince perdía su invicto y con él su alma competitiva. La derrota lo rompió, de tal forma que tras solo una pelea más se retiró oficialmente a los 28 años. Fue el adiós prematuro de uno de los mayores talentos de la historia, un hombre que prefirió el silencio antes que aceptar que ya no era el invencible dueño del espectáculo. Esa derrota no solo afectó a Naseem Hamed, lo marcó para siempre. En este deporte estamos acostumbrados a ver boxeadores que caen y regresan más fuertes. Pero los casos que vimos hoy fueron diferentes. Para ellos la derrota no fue un aprendizaje, fue una tragedia que extinguió su fuego interno y acabó con sus carreras. Este video fue un recordatorio de que en el boxeo la caída más dolorosa no es en el ring, sino la que te arrebata la convicción de que eres invencible. Si te gustó este video, suscríbete y dime en los comentarios qué otro boxeador crees que jamás volvió a ser el mismo tras perder su invicto.